Y a mí me gusta sostener que la materia más política es la materia procesal, porque de verdad es la que ha nacido para ponerle límites al poder. Y por tanto la asignatura procesal es la que le pone límites a quien más poder tiene en la esfera jurídica de un país determinado. Piense usted esto con detenimiento. Si el presidente de la República quiere meterse a su casa, le pide permiso a un juez. Si el gobernador, el intendente, el jefe de policía, el militar más encumbrado que a usted se le puede ocurrir, si quiere meterse en su casa en un estado de derecho, le pide permiso previo a un juez. Léase, expedición previa de orden de allanamiento. Si el juez quiere meterse en su casa, no le pide permiso a nadie, se mete. Y cuando le pregunta por la orden, dice, te estoy allanando. Y le baja la puerta de un hachazo. Ese señor, que es el más importante del plexo jurídico, tiene además algunas funciones que ningún otro funcionario los tiene en el mundo. Por ejemplo, el juez puede eximir del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, dices, mataste, pero lo hiciste en legítima defensa, por tanto, no te peno. Sí, debes la plata, pero no está... Sí, puede eximir el cumplimiento de la ley. Y cuando la aplica, tiene un margen de discrecionalidad absolutísima. Por ejemplo, un juez de lo penal, frente a un homicida simple, tiene la posibilidad en la Argentina de imponerle un mínimo de 8 años y un máximo de 25. Y él, sosteniendo la importancia del delito, la peligrosidad del delincuente, las circunstancias del caso, lo que a ustedes les parezca, pero siempre utilizando las mismas exactas palabras, le puede poner 8, o 9, o 10, o 12, o 14, o 18, o 24, o 25 años de prisión. Que no es poca cosa. Y la elección no depende de nada más que de su propio criterio. Igual pasa, por ejemplo, con un juez de lo civil que establece la cuantía de una indemnización por daño moral. Desde que la cuantía del daño moral no está atada a un daño material previamente establecido, el juez puede decir cualquier cosa, y siempre con las mismas palabras, considerando razonable, justo y equitativo en orden a las circunstancias del caso, considero darle 5.000, o 50.000, o 500.000, o 5 millones de la moneda que fuere. Cuando un juez dice, te condeno a pagar 100.000, yo pregunto, ¿y por qué no 95.420, por ejemplo? O a 105.342, también, por ejemplo. Y si ustedes ven el cúmulo de sentencias que se les ocurra, con las mismas palabras, apelando a la razonabilidad, a la equidad, a la ecuanimidad, al criterio particular de justicia que un juez tiene, eso es lo que quiere. Yo me pregunto, ahora que están de moda los principios conforme con el Código Civil, ¿cuán razonable hay que ser para ser razonable de acuerdo con la ley? ¿Cuán ecuánime hay que ser para ser ecuánime de acuerdo con la ley? Bueno, yo sostengo que este juez, que allana en las casas, que se mete en mi casa sin pedirle permiso a nadie, que me puede quitar la vida en algunos lugares, la libertad, todos los jueces penales, mi hija, mi casa, mi patrimonio, me puede quitar todo, puede eximirme el cumplimiento de la ley. Y puede, con palabras huecas de todo contenido y utilizando las mismas frases para todo, puede hacer lo que quiera en orden a una condena que me quita alguna de las cosas que acabo de mencionar. La pregunta es, ¿a ese señor hay que darle más poderes de los que tiene o hay que limitarle el uso del poder? La pregunta no es baladí. La Revolución Francesa, una de las concausas más importantes de la Revolución fue levantarse contra el autoritarismo de los Luises. La arbitrariedad de la realeza europea fue lo que justificó todas las revoluciones de la historia, porque el uso del poder tiende al abuso de ese poder, y siempre que se ejerce el poder termina con un uso degenerado de él.
Entonces a mí me parece, con modestia y humildad, que a quien tiene que poder hay que limitárselo, que por otra parte es el origen mismo de la idea de proceso. Cuando Juan Sin Tierra les concede en el pacto de convivencia que hace con los varones sajones en el año de 1215, en la Carta Magna les dice: a partir de hoy yo dejaré de juzgarlos y los juzgarán 25 pares, y nadie podrá quitarles la vida, la libertad, ni la propiedad, sin un due process of law, sin un debido proceso legal. Lo que está diciendo es sencillamente que él se pone un límite al poder. Así nació el proceso. En estas condiciones, me parece a mí que la ley procesal lo que tiene que hacer es limitarle las facultades a los jueces, no darle más facultades, limitárselas. Sin embargo, los códigos del corazón de Europa, hablo de los códigos de Francia, de Alemania, del Imperio Austrohúngaro, de Italia, siempre empoderaron a los jueces. Pero atención, no eran códigos de repúblicas, como es la nuestra, eran códigos de monarquías. Y la idea de proceso era distinta de la que se tiene en una república. Esto no se alcanza a comprender porque no se liga la idea de proceso con el régimen político en el cual el proceso se utiliza. Y hay que hacerlo, porque si no, no se comprende el fenómeno y se sobreactúa en la materia legislativa haciendo cosas que degeneran los resultados. En la Argentina tenemos los códigos que datan todos de la época del 40, del 50, del siglo pasado, que han copiado la legislación austrohúngara, que han copiado la legislación alemana del 37, código nazi, que han copiado la legislación italiana del 40, código fascista. Y son códigos autoritarios, porque pertenecen a regímenes políticos autoritarios, con eso gobernaron, con eso se impusieron, con eso se mantuvieron. Y con eso no nos ha ido bien. Es decir, si yo, que me he formado con un código autoritario, llevo 60 años bregando por lograr salir de la crisis judicial que en este país se está pregonando desde el año de 1950, han pasado 68 años y seguimos insistiendo en lo mismo, más de lo mismo. Hacemos más poderes a los jueces que no podrán cumplir. De hecho, no lo cumplen. La famosísima, por ejemplo, audiencia preliminar es por todos conocida que no se cumple. Es imposible que todos los jueces puedan mantener el enorme caudal de litigios que tienen que enfrentar, dándole en el escaso margen diario que tienen para dedicarse a ello, por un acto de presencia en audiencia que les lleva mucho tiempo estudiarlas, mucho tiempo practicarlas para que a lo mejor nunca más sirva para nada. Bueno, este código lo que ha hecho es empoderar aún más a los jueces. Claro, está escrito por jueces. Yo he visto con detenimiento la nómina de personas que firman el proyecto, que han colaborado en la elaboración del proyecto, y allí casi todos son jueces. Y los que no lo son, salvando 3 personas a quienes reconozco como conocedores del procesal, quiero que sepan que los demás no han escrito nunca una línea de derecho procesal, no enseñan derecho procesal, no han hecho una conferencia de derecho procesal, no han hecho nunca nada. Y hemos llegado al consenso de gente que no entiende de la materia y han aceptado cosas que han propuesto algunos jueces. Y esto me parece que va en contra de la Constitución, ¿no? Que lo que hace es limitar el ejercicio del poder. Esa es la idea del debido proceso. Que fíjese, la República Argentina no lo consagra como tal, sino con una frase mucho más decidora, mucho más importante. Es inviolable la defensa en juicio, dice la Constitución argentina. Y la defensa en juicio se viola precisamente cuando el juez pasa de dirigir un método de discusión a convertirlo en un método de investigación en el cual él se coloca como un personaje más importante al frente de la investigación. Es para que lo piense. Yo no pretendo no pontificar, sino plantear dudas para que usted lo piense y vea si es conveniente sostener este criterio de reforma
que a mi juicio va contra el pelo de la Constitución. Gracias.